Bienvenidos una vez más al taller. Les habla Juan Luis Rendón y con Ernesto García tendremos el gusto de seguir conversando acerca de la escuela, de la pedagogía y de sus retos. Llegamos ya a nuestro programa número 76, el segundo después de las vacaciones de mitad de año para el contexto escolar aquí, pues por lo menos en Colombia. Y la idea es eso, seguir conversando sobre temas que nos interesan a todos los que participamos de las escuelas, de los que participamos de las escuelas, en especial en este contexto en el que nosotros nos movemos, porque siempre bajo la metodología que sea que planteemos para este espacio, nuestra intención es hablar para los maestros que día a día están ahí en las aulas, al frente de los tableros, sentados con sus niños, hoy podríamos decir incluso al frente de las pantallas, en fin. Entonces, teniendo esa intención ahí siempre, quiero traer hoy a colación, Ernesto, un pasaje de una, voy a llamarlo antología, que tenemos ya colgado en nuestro sitio web, que se llama Elementos Fundamentales de Pedagogía, que recoge algunos textos que usted tuvo circulando más o menos en 1989 y que yo creo que algunos de ellos son no solo vigentes, sino muy retadores a la hora de observar y de entender las experiencias y las diferentes actividades que los maestros llevan a cabo en las aulas. En concreto, Ernesto, el pasaje que te voy a leer está relacionado con el problema del rendimiento escolar y bueno, te lo leo y ya sobre eso, de pronto nos contás un poquito más del contexto en el que se produjeron esos textos y entramos a comentarlo ya en concreto el pasaje que traigo para hoy. Entonces dice, recuerden por favor que estos textos esta antología está colgada en nuestra página web, pedagogialibertaria.org. Además estamos estrenando allí una publicación que hemos venido divulgando a través de diferentes medios, por ejemplo en el programa de la Universidad de Antioquia, el Abecedario, que transmite los domingos a las 8:30 de la mañana. Y bueno, en otra serie de circuitos, entonces invitados también a todos los que nos acompañan en el taller a visitar nuestra página en la que están ambos textos, del que tomamos el pasaje que vamos a conversar hoy y también que estamos publicando, que se llama El Guardián de la Utopía. Ahora sí, Ernesto, el pasaje. Decías pues entonces que dos factores dialécticamente contradictorios intervienen en la configuración del rendimiento escolar de cada estudiante: el aspecto objetivo que está dado por las condiciones comunes del aula, entre las que se incluye como núcleo más importante al docente, y el aspecto subjetivo que caracteriza a cada alumno. La objetividad del aula se opone a la subjetividad del alumno para que ésta se despliegue y alcance su máxima realización. Por esta razón, el rendimiento es siempre un derecho y una realidad propia del alumno y no del profesor. Es el resultado que le queda al alumno de su interacción con la objetividad del aula. Sí, evidentemente ustedes pueden notar y bueno, aprovecho a saludar a todos, agradecer porque según vemos en las cifras hay un repunte muy rico, muy halagüeño para nosotros de los suscriptores y asimismo de la circulación de los materiales previos y anteriores que están ahí en nuestro sitio web. Digo que ese pasaje, ese texto, no sé, porque es que ahí está el texto de eso, no sé si es el que se llama el concepto de rendimiento escolar, porque hay otro en el que también estoy hablando, que es el concepto de sujeto en pedagogía. Exacto, esa es como, digamos que esa antología, Ernesto, cuando la terminamos, acuérdate que la dividimos en dos partes, tiene una primera parte que la llamamos el campo de la pedagogía y entonces que se llama el concepto de rendimiento escolar es el tercer capítulo de esa parte y la segunda parte de la antología se llama el concepto de sujeto en pedagogía. Claro. Esos textos todos, digamos, son
producidos y representativos de un momento del discurso. Entonces, en los años, después del 85, el discurso era todavía muy universitario, muy específicamente era la controversia con otros enfoques y otros colegas profesores en las universidades, en la Universidad Externado de Colombia y en las universidades con Facultad de Educación. Y nosotros en ese momento ya habíamos implantado, ya lo primero que publicábamos era el método subjetivo de la lengua escrita. Y ahí en ese decíamos, mire, no hay olvídese del asunto de que usted maneja el aprendizaje de los chicos. No se sostiene si usted hace un solo discurso para los 25 o 35 que tienen aula y los 35 convierten ese discurso cada uno en lo suyo. No es cierto que usted produjo el aprendizaje de los chicos. Entonces, el lenguaje en ese entonces era enseñanza-aprendizaje. Decíamos, ese guión no existe. Y esa era nuestra pelea. Y el estilo de lenguaje es un estilo todavía muy academicista, en donde las categorías del pensamiento crítico, y entonces por eso era dialéctica y opuestos y unidad y lucha, etcétera. Que no es que ya hoy no nos interese eso. Sí, lo que pasa es que es vigente, pero es un lenguaje todavía muy, muy, muy limitado. Pero el núcleo del asunto es eso. Desde que nacimos, nosotros nacimos para responder al vacío, ¿cómo se dice? Y cuando digo nacimos es en el taller pedagógico, la Asociación Colombiana de Pedagogía, la pedagogía del sujeto en ese entonces, que luego ya en Medellín viene a desembocar en pedagogía libertaria y su campo de aplicación, que es el Gimnasio Internacional de Medellín. Pero esta pedagogía libertaria ya es mucho más madura en todo sentido, incluso en la calidad del lenguaje que se usa para la exposición. Una de las digamos, primeras batallas dialécticas que tenía que dar la pedagogía del sujeto, en ese entonces, año 85, 84, es que la pedagogía oficial, llamémosla así, o la pedagogía convencional y la didáctica y todos los teóricos de la educación, estaban en la onda cientificista. Entonces era la objetividad del aula, las evidencias, los resultados, el insumo, proceso, producto. Entonces por eso era, el insumo es la enseñanza, el proceso es el aula y el producto es el aprendizaje. Ese fatal guión que se le puso, el proceso enseñanza-aprendizaje, era uno de nuestros primeros. Al escucharlo, Ernesto, me da la sensación de que más que cientificista, incluso es como un lenguaje muy propio, como la ingeniería. Fordista, eso, y no tienen ni siquiera vergüenza de invocar a Ford, a todo el ISP, el insumo, el IPS, el insumo IPP, insumo, proceso, producto. Sí. Lo llamaban tecnología de la enseñanza, y el aprendizaje programado y todo eso. Entonces, en ese contexto, nuestro primer señalamiento ahí, se pierde la humanidad, tanto del maestro como del alumno. Y por lo mismo se niega el asunto que ya solo aquí en Medellín nosotros ya logramos, aquí en Medellín, la pedagogía libertaria que tiene fecha de nacimiento exacta en el año 97, ¿sí? Cuando se escribió el discurso Libertad, Divino Tesoro, ya
en ese momento nuestro asunto no era tanto, no teníamos el foco puesto en la formación de la voluntad, sino en la configuración de la identidad, de la subjetividad, que para los efectos prácticos es lo mismo, pero, pero no basta con reivindicar lo que ahí se reivindica. El alumno es sujeto, es un imponderable, etc. Fíjate que hoy día, lo que en ese momento decíamos, la objetividad del aula, por madurez del discurso y del lenguaje, hoy ya no hablamos de eso. Hoy hablamos de las presiones adaptativas del lenguaje, del aula. Y por lo mismo tanto, del desarrollo de la voluntad de saber, ¿cierto? ¿Qué hay entre ese discurso vamos a ponerlo en los 90, y el discurso del 2000? Hay toda la incorporación que hemos tenido, afortunadamente, la oportunidad de materializar en nuestro discurso y en nuestra praxis profesional, de la maravillosa ciencia del indeterminismo, de la ciencia indeterminística desde, por lo menos desde los años 50 del siglo pasado, lo que nosotros aquí en Medellín ya vinimos a llamar la nueva ciencia del siglo XXI, que se produjo fue, pues, bueno, vamos a ponernos, incluso vamos hasta más temprano, en los años 30, ya la teoría de la evolución, en los primeros años del siglo XX, todavía es estremecedora, pero en los años 30 ya entra en crisis, porque ella ya tiene un avance vía la embriología. Miren, ¿quién la puede poner en duda? La embriología ya ya está preguntando, bueno, pero ¿qué es un gen? Eso no se viene a descubrir sino en los años 30, 35, pero todavía no el ADN. El ADN es más tarde, de los años 40, pero la biología, pero la matemática, la, la teoría matemática de la información es del año 38, 40, ¿sí? Shannon. Pero la física ya no es la física relativista que en los años 90 nosotros todavía, y creo que hoy todavía, se sigue pensando que lo más avanzado es la teoría de la relatividad. No, es la física cuántica, pero es que la cuántica es una revolución y todavía no terminó ahí. Schrödinger es de los años 35. Y finalmente, digamos, culminando pues el maravilloso edificio teórico de las homeostasis galianas, las ciencias, las geociencias que Lovelock nos condensa en la hipótesis Gaia, año 79. Pero nada de eso teníamos en los años 80 y 90 en nuestra primera investigación. Nuestra investigación era de campo, eran nuestros muchachos, nosotros a las presiones adaptativas del ambiente no les podíamos decir así porque no teníamos el concepto de evolución de la teoría estándar de la evolución después de los años 70, que estuvimos hablando hace 8 días. Stephen Jay Gould escribe esos textos que son, digamos, lo llaman el neodarwinismo. Ese texto que comentábamos hace una sesión fue escrito y publicado en los años 80, pero nosotros en las facultades, yo todavía en ese momento era maestro todavía en facultad, no estábamos ni lejos, no sabíamos nada de eso. Hoy, afortunadamente, hoy 2026, no solo hemos incursionado, sino que además esas ciencias, todas las ciencias, las ciencias ecológicas, vamos a ponerlo así,
que tienen su base, no, las ciencias de la Tierra, la geología, la geoquímica, la bioquímica, todas las ciencias de la Tierra, la ciencia de la atmósfera, el clima, a partir de la hipótesis Gaia y sobre todo del mundo de las margaritas de Lovelock y la matemática de la información, la ciencia matemática de la información y toda la teoría de la incertidumbre con Prigogine, todo eso o no estaba escrito en ese entonces o estando escrito estaba muy lejos todavía de llegar a la vida cotidiana del maestro en el aula. Hoy no, hoy tenemos eso. Entonces, por eso hoy no sé, no leeríamos la dialéctica, sí, es la dialéctica del desarrollo del sujeto ante las presiones adaptativas del ambiente. Pero cuando hablamos del desarrollo de la subjetividad, no estamos hablando de lo mismo que hablábamos en el año 85 y 90, porque el concepto de desarrollo es uno de los conceptos que está más, digámoslo así, más remodelados, para no decir que definitivamente explotados, en el sentido de que ya no cabe en el concepto tradicional, por la bioquímica. Porque hoy, pues, está el texto de ese pues, todo esto está soportado en lectura de grandes autores, premios Nobel casi todos, ¿cierto? A Lovelock nunca le dieron el premio Nobel. Él tampoco lo hubiera aceptado. Pero los demás, pues, Monod, la etología de Konrad Lorenz, bueno, por supuesto, Schrödinger, Shannon, y lo más avanzado que tenemos hoy día es la paleoantropología, en nuestro caso, para nosotros, la que los españoles han venido haciendo, particularmente Jordi Agustí, Genes, Cerebros y Símbolo, es del año 2022 o 21. Ahí ya cuando hablamos de qué es lo humano del hombre, por ejemplo, ya no nos quedan vestigios de ese supremacismo que todo el siglo XIX y el siglo XVIII y buena parte del siglo XX, por no decir que todo el siglo XX, ese supremacismo cientificista norteuropeo, en que hoy día lo califican de antropocentrismo. Yo no creo que sea antropocentrismo, sino puro y duro supremacismo anglosajón, para ponerlo en esos términos. Pero no, norteuropeo, porque ahí también participan los alemanes con lo suyo. Pero la maravillosa evolución de la ciencia, como digo, vamos a circunscribirlo del año 50 hasta el año 25, pues estoy hablando de Genes, Cerebros y Símbolos, que es del 22. Y el texto de Monod, que se llama El azar y la necesidad. Los textos muy importantes de Lynn Margulis, que es compañera y colega, pero cada uno por su lado, de Lovelock. El texto principal no, pero un texto que no podemos ignorar es el que ella publicó como divulgación ya grande, que se llama ¿Qué es el sexo? Es un texto que no se puede ignorar y lo ignoramos los maestros, pues en el ambiente, en el mundo de la pedagogía. Bueno, no sé. O sea, Ernesto, de todas formas creo que todo este recorrido, digamos, y esta maduración en el lenguaje, yo de hecho estaba pensando en una cosa, y es ese ejercicio que nosotros hicimos también en la traducción de Dewey, ¿cierto? O sea, creo que lo que pasa es una cosa parecida, ¿cierto? Dewey a veces utiliza tal vez unas palabras que se pueden sentir como un poco artificiales para hablar de los fenómenos que está hablando,
sobre todo comparadas con las precisas categorías, por ejemplo, antropológicas que tenemos hoy en día. Entonces, así como lo que dijo Dewey hoy en día en el mismo contexto, o sea, haciendo observaciones de campo, experimentales, todo lo que él pudo registrar se puede decir de manera más fina utilizando los profundos avances sobre todo de la antropología en el caso de Dewey posterior a su obra. Pues sí, o sea, hoy tenemos seguramente palabras mucho más precisas, teoría mucho más orgánica para poder hablar del desempeño escolar, pero a mí me parece que esa dialéctica a la que hacía usted referencia en ese entonces no deja de ser una cosa muy interesante y muy difícil de enfrentar día a día para el maestro en el aula, porque finalmente o sea, el maestro no puede dejar, me remito a lo que usted decía al principio, el maestro no puede dejar de preparar el discurso para los 25 o 30 que tiene ahí sentados, ¿cierto? Y no puede dejar de presentar ese discurso con unas expectativas, pero a la vez tiene que tener como toda una preparación, voy a decir incluso espiritual, para saber que no puede esperar, por ejemplo, el mismo resultado de ese discurso y que no puede evaluar los resultados de ese discurso en cada alumno Pero como... ahí cuidado, porque entre otras cosas, ese tema de la evaluación es un tema estratégico que desde entonces nadie puede bajarse de ese tema. Fíjate que ahí en el texto decíamos, el rendimiento escolar es un producto, pero es sobre todo un derecho del muchacho, del sujeto, aprendiz. Y eso lo reivindicábamos en el sentido de que siendo un derecho del aprendiz es una obligación nuestra, de los maestros, ¿cierto? Hoy día tenemos mejores elementos conceptuales, mejores términos para explicar lo que estábamos diciendo, pero en toda nuestra trayectoria, todo lo que hemos estudiado, porque después de eso se han producido bastantes cosas importantes a partir de ese concepto de que el rendimiento escolar es el resultado que el alumno se lleva de su experiencia escolar, no del discurso que el maestro le enseña, no de la enseñanza del maestro, sino de su participación en la vida del aula. Pero permítame, Ernesto, porque entonces esa evaluación se hace, pues, que es lo jodido, esa evaluación es lo que yo, por eso era que traía este pasaje, se hace muy complicada, porque entonces ese desempeño, ese rendimiento escolar, hay que evaluarlo, ¿cierto? Pero yo no puedo esperar el mismo rendimiento de todos, entonces esa evaluación se hace Cuidado, muy... porque es que eso es lo que digo que es la dialéctica, ¿cierto? Y es que nunca vas a tener un rendimiento estándar, como decir el insumo, proceso, producto, ¿cierto? Pues eso es ridículo. Pero siempre tendrás la obligación de fijarte como maestro estándares de calificación, de decir cuáles son los aprendizajes que voy a evaluar como indicadores de un proceso exitoso de aula, de cada uno. Entonces, claro, no sé si tú te acordarás cuando fuiste evaluado por mí en algunos cursos que te tocó aguantarme, mis exámenes no eran fáciles, ni eran solamente chulito, pero todos tenían un rasero objetivo. Y el que, pues, creo yo, no sé qué recuerdas tú de eso, pero yo siempre me esforcé por eso. Es un derecho del estudiante que yo le dé una calificación objetiva, que no quiere decir una calificación estandarizada, para ser más exactos. O sea, que el estudiante tiene que saber, mi estudiante tiene que saber cuáles son los criterios de, de, de excelencia. Voy a poner, es un término que yo proscribí desde muy chiquito, porque exceller en latín quiere decir sacar la cabeza por encima de los demás, así sea el precio de cortarse a los demás. Sí. Pero decía, el, el- el-
en el momento en que empiezas, tienes desde el principio, sobre todo a partir de ciertas edades, por lo menos, incluso desde cuarto grado, desde el momento en que empieza una instrucción, un proceso de aprendizaje estructurado en aula, el estudiante debe saber qué se espera que él logre. Eso es parte de las presiones adaptativas del ambiente, ¿cierto? Y hoy día eso está muy tecnificado. No sé qué tan anonimizado o qué tan vaciado de contenido, pero hoy día eso está establecido en los colegios más, más creídos como rúbricas de evaluación. ¿Qué es la rúbrica? Es eso. Venga, muchachos, ustedes y yo vamos a trabajar para que ustedes al final del proceso sean capaces de hacerme estas cosas, mínima. Y de acuerdo con eso, ahí ustedes mismos van a evaluar su proceso y sus resultados, su proceso y sus resultados. Que de todas formas, Ernesto, yo he pensado también que en ese asunto de las rúbricas también juega mucho la calidad del maestro, en el sentido, por ejemplo, de que una rúbrica tirada de cualquier manera es fácilmente una variación del insumo proceso-producto. Y peor aún, es un muchacho, no me moleste, venga, llene esto y ya, y salimos del problema. Sí, en la vida del maestro siempre está en esa tensión. El trabajo en aula, tú lo sabes, no es cómodo, uno tiene grandes estímulos cuando los muchachos son fuertes y buenos y entonces uno goza la enseñanza, pero la mayor parte del tiempo la enseñanza es una tarea muy dura. Y no nos vamos a quejar, o sea, eso fue que vinimos, ¿cierto? Pero el tema de la evaluación es, tú lo acabas de decir, claro que sí, la evaluación es uno de los vectores, digo yo, más significativos dentro de la calidad de un maestro. Hay maestros que son, digamos, buenos cuenteros y no saben evaluar. Y sus muchachos pueden divertirse mucho y aprender mucho, pero muchos de ellos van quedándose en el camino porque no desarrollan esa fuerza de carácter de trabajar por objetivos y evaluar si los logré o no los logré. Eso son sutilezas complejas, pero mencionaste antes y te lo agradezco que lo hayas invocado. El ejercicio de traducción que hicimos de Dewey, y no es el primero que hemos hecho, pues yo he hecho muchos otros ejercicios de traducción desde el francés y del inglés, y me he ayudado con mis amigos que sí dominan el alemán también para hacer algunos ejercicios de confrontación filológica entre las traducciones en español de Herbart. Pero esos ejercicios obedecen justamente a esa comprobación. Nuestro lenguaje, al tratar de incorporar, por ejemplo, los conceptos deweyianos, si me quedo con mi lenguaje de los años 80, pierdo el 90% de Dewey. Pero las traducciones de los Uriaga son traducciones titánicas, maravillosas, de 1915. Incluso el castellano de 1915 no es el castellano de 1990 y tampoco del 2026. Entonces, ese es un trabajo que nos corresponde a los maestros consistentemente hacer, ¿no? Porque hay un texto fundamental que yo diría tendría que ser Biblia en todas las escuelas secundarias del país, que se llama The Limits of Growth. Claro, hay versiones en castellano, pero el maestro que lo pueda trabajar con sus alumnos en inglés les hace mucho más rica la experiencia. El solo hecho de
de leerlo de corrido. Pues uno nunca va a leer ese texto, no lo puede uno leer de corrido y menos aún en una clase. Pero ciertos pasajes muy fuertes, los pasajes conceptuales más poderosos, es que ese texto es un texto crucial, literalmente, en la historia de la humanidad. Y las escuelas no lo incorporamos. Y no porque sea en inglés originario, sino porque nuestro discurso no es un discurso científico. Mientras que hacía esta alusión a lo de las traducciones y eso, pienso que aunque la conversación de hoy, Ernesto, fue un poquito dispersa tal vez, sí quedo como con una conclusión o con una sensación, y es que definitivamente el maestro no puede incorporar nada mecánicamente a su ejercicio. O sea, llámese dispositivo concreto, entonces, por ejemplo, rúbricas, o llámese texto ultra abstracto y ultra elevado de las Sigmund grandes Bauman. hazañas de la humanidad, pero lo mismo, si se hace una incorporación mecánica, pues no termina sirviendo para nada desde el punto de vista justamente de convertir eso, de traducir eso en oportunidades de mejorar el rendimiento escolar, digamos. Sí, y yo he hecho en los últimos 15 años, por lo menos, varios experimentos en ese sentido. Por supuesto, no puedo esperar yo que un maestro común y corriente tenga un acceso sistemático a tanto ebullición científica y en los textos directos, los autores específicos y tal. Pero al pedirles a los maestros común y corrientes, bueno, vas a enseñar los pisos térmicos, métete a Wikipedia. Y en Wikipedia te van a decir pisos térmicos y te van a nombrar unos autores, unas derivas conceptuales. Es una cosa muy que cualquiera puede hacer. La diferencia entre un maestro, como tú lo estás reclamando, que no haga transmisionismo o que no se ampare en la facilidad del recurso. Wikipedia es un recurso muy poderoso para el maestro perezoso, ¿cierto? Pero el maestro creador, que es de lo que se trata, es de habilitar la creatividad del maestro. Yo creo que tú estuviste en ese seminario que se llama La creatividad regida por reglas. La tesis es que la creatividad de los alumnos el vector fundamental de la creatividad de los alumnos es la creatividad del maestro a la hora de diseñar su objeto y su proceso de enseñanza. Entonces, cuando vamos a tomar el caso, tal vez en cuarto grado tendrá que enseñarles los pisos térmicos, el clima, dentro de climatología. Pisos térmicos, póngalo ahí en Wikipedia, léaselo completo y vaya a las fuentes, al menos una, dos, que de otra manera no hubieras nunca ido. Y bueno, cuando además tienes la oportunidad de trabajar en área de biología o en área de ciencias, ¿cierto? Y entonces hay varios que tienen distintas fuentes convergentes o no importa, es aportando a las preguntas con que el maestro puede trabajar. Eso, en resumidas cuentas, tú decías un maestro mecánico, no, un maestro convencional y transmisionista. Cuando yo entro al aula pensando que tengo que entregarles un conocimiento hecho a los muchachos, empecé mal. En cambio, si vengo a inquietar los espíritus bulliciosos de mis muchachos, inquietarlos en una dirección y elevarlos a la investigación, pues la clase se vuelve un placer maravilloso. Muy bien, Ernesto, se nos fue un poquito larga esta conversación, pero espero que sea asimismo muy estimulante
para todos los que nos han acompañado durante estos minutos. Recuerden, por favor, entonces, si les gustó este espacio, suscribirse, dejarnos un me gusta, compartirlo de pronto con alguien más que lo pueda disfrutar. Bueno, todos estos modales de las redes sociales con el ánimo de que se pueda seguir fortaleciendo nuestra comunidad y de esa manera entonces semana a semana podamos seguir ampliando el radio del taller. Entonces, no siendo más, los esperamos el próximo martes con una nueva pregunta y con un nuevo pasaje para conversar.